ANOVA de un factor. Un análisis de varianza, ANOVA, prueba la hipótesis de que las medias de dos o más poblaciones son iguales. Estamos en las pruebas paramétricas y esta es la prueba ANOVA de un factor. Esta prueba ANOVA se utiliza cuando tenemos 3 grupos o más. Estos grupos obviamente van a ser grupos independientes, porque si tuviéramos 2 grupos independientes, utilizaríamos la prueba TD-Student para grupos independientes. Ahí se utiliza para 2 grupos. En este caso, si tuviéramos más de 2 grupos, utilizamos la prueba ANOVA. Esta prueba ANOVA trabaja con varios grupos y según lo que queramos investigar, nosotros podemos decir que estos grupos pueden ser iguales o pueden ser diferentes dependiendo de qué variable necesitamos investigar. Ahora sí, vámonos entonces al SPS, pero antes yo aquí les dejo la teoría como siempre. Y en esta teoría también tengo un problema en donde tenemos varios grupos de universidades y se puede apreciar que aquí no existe diferencia. Aquí les dejo de estos grupos que no hay diferencia. Pero yo voy a hacer una aplicación en el SPS en donde tenemos grupos y en donde que sí existe diferencia. Entonces aquí tengo, en vista de variables, tengo 4 grupos numerados del 1 al 4, grupo A hasta el D, y tengo las notas. Tengo las notas de los 4 grupos, tipo escala. Vengo a vista de datos, aquí tengo el grupo A con sus respectivas notas, el grupo B también con sus respectivas notas, el grupo C también con sus respectivas notas y el grupo D con sus respectivas notas. Quiero ver si existe diferencia significativa entre estos grupos o todos los promedios de notas son iguales. Recuerden que en pruebas paramétricas lo que comparamos son las medias. Eso tenemos que tener muy en cuenta. Ahora sí, venimos ya a la ruta del SPS, pero antes de sacar la prueba ANOVA, quiero demostrarles también la prueba de Levin. Esta prueba de Levin lo que hace es comparar si las varianzas son iguales o distintas. Si las varianzas son iguales, aplicamos una fórmula y si las varianzas son distintas, aplicamos otra fórmula. Ahora, venimos primero a comparar las varianzas con la prueba de Levin. Vamos a analizar. Vamos acá a comparar medias, ANOVA de un factor. Paso la variable notas a lista de pendientes y paso aquí los factores. Aquí tengo, recuerden, los 4 grupos. Muy bien, vamos a opciones y aquí está la prueba de homogeneidad de varianzas o homocedasticidad. Ponemos continuar y damos a aceptar. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos la homogeneidad de varianzas y tengo un sig de 0, 0. Como el sig es 0, 0 quiere decir que es significativo, entonces cogemos H1. Y la H1 es que las varianzas son distintas. Entonces tenemos los 4 grupos y comparando los 4 grupos a la vez tenemos que las varianzas son distintas. Venimos a la prueba ANOVA. En la prueba ANOVA lo que hace es comparar las medias, pero aquí me está dando un valor del estadístico, esto ya no nos interesa. Recuerden que en esta prueba de ANOVA yo no tengo los cálculos porque los cálculos son muy grandes, para eso vamos a utilizar ya este software. Entonces esta prueba F ya no nos interesa el valor, lo que nos interesa es el sig. Y como aquí tenemos el sig de 0, 0 quiere decir que es significativo, o sea que cogemos H1, y H1 es que existe diferencias significativas entre los grupos. Como sí existe diferencia significativa entre los grupos, lo que quiero ver es cuál de ellos difiere del resto. Para ver eso, nos vamos nuevamente acá a comparar medias. Podemos ir a recuperar los cuadros de diálogos recientes y ANOVA de un factor. En opciones, voy a sacarle los descriptivos nada más para que ustedes observen. Antes de ir a la prueba post-hoc, pongo aceptar. En los descriptivos lo que quería es simplemente las medias de los 4 grupos y aquí puedo apreciar claramente que el grupo C tiene una media distinta de los otros 3 grupos. Recuerden que esta prueba paramétrica compara las medias. Yo puedo ver claramente que el grupo C es diferente. Por eso en la prueba ANOVA me sale de que hay diferencia significativa entre los grupos. Ahora sí, como hay diferencia significativa, vamos a ver con la prueba post-hoc para comparar pareja por pareja y ver cuál de ellos es diferente. Claro, aquí en la media ya podemos observar que es el grupo C. Vamos nuevamente a recuperar el cuadro de diálogo ANOVA de un factor. Prueba post-hoc. En la prueba post-hoc, la prueba de Tukey
me muestra, de Taki, perdón, me muestra la diferencia entre ellos. Pongo aceptar y aquí tengo la prueba post-hoc de Taki. La prueba post-hoc de Taki me saca por grupos. El grupo A con los 3 B, C y D. El grupo B con los 3 A, C y D. El grupo C con los 3 A, B y D. Y el grupo D, A, B y C. Ahora aquí tengo los valores del SIC. El grupo A con el grupo B dice que hay, quiere decir esto, que no hay diferencias. El grupo A con el grupo C, como se aproxima a 0, quiere decir que sí existen diferencias significativas. El grupo A con el grupo D quiere decir que no hay diferencias, y así podemos ir comparando el grupo B con el grupo A, no hay diferencias, el grupo B con el grupo C, sí existe diferencia significativa, el grupo B con el grupo D, no hay diferencia. Otra vez podemos apreciar aquí que el grupo A con el grupo C hay diferencias significativas, grupo B con grupo C hay diferencia significativa, grupo C tiene diferencia significativa con todos, fíjense, porque todos son 0. Entonces, el grupo C es diferente del grupo A, el grupo C diferente del grupo B y el grupo C diferente del grupo D. Con esto podemos apreciar claramente que el grupo C difiere del resto. Y además de eso podemos acá venir a interpretar la prueba HSD de Taki, en donde tenemos aquí en una sola columna, tenemos al grupo C. Eso quiere decir que este grupo C es diferente del resto. Y en la otra columna tenemos a los 3 grupos, al grupo A, al grupo B y al grupo D. Quiere decir que estos grupos, con este sí que yo tengo, quiere decir que no hay diferencia significativa entre ellos. El único que es muy diferente al resto es el grupo C. Y esta es la prueba ANOVA de un factor con la prueba de Tukey para ver diferencias significativas entre ellos. Viniendo a la hoja de trabajo para las pruebas de hipótesis paramétricas, aquí tengo pruebas paramétricas, voy a hacer la prueba ANOVA de un factor. Aquí tengo los pasos a seguir para comprobar una hipótesis. El paso número 1, se planteó la hipótesis H sub 0, dice que el promedio de aprovechamiento son iguales para los 4 grupos. Y H sub 1 va a ser todo lo contrario. El promedio de aprovechamiento son distintos para los 4 grupos. Probamos con un nivel de significancia del 5% a un nivel de confianza del 95%. La prueba que vamos a hacer va a ser la prueba ANOVA de un factor. Y los cálculos que tenemos ahí, recuerden el valor calculado del SPS salió 269. Esto ya no nos interesa mucho. Ya no nos interesa porque ya vamos a trabajar simplemente con el valor del SIC. Esto ya no nos interesa, sino que nos interesa el valor del SIC, que es el p-valor. Venimos acá, como este p-valor es de 0 a 0, quiere decir que nosotros aplicamos esta regla de rechazo. Eso es lo que busca el investigador. Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa que dice que el promedio de aprovechamiento son distintos para los 4 grupos. Ahora, como son distintos para los 4 grupos, tengo que ver cuál de ellos es distinto al resto. Para saber esto, voy a hacer la prueba de Taki. Y en la prueba de Taki, observo que el grupo C es distinto del resto por estar en una sola columna, tal como nosotros ya observamos aquí. En la prueba de Taki, pues el grupo C se encuentra en una sola columna y los otros 3 grupos se encuentran en otra columna. En estos 3 grupos no hay diferencias significativas, lo único que difiere es el grupo C. Esto sería con la hoja de trabajo que tengo aquí preparado para un mayor análisis.